Hoy 18 de diciembre quiero compartirles una enseñanza que la he compartido ya en una ocasión y me ha parecido una enseñanza que tiene información que les puede servir, y el fin de esta enseñanza es, hermanos, poder analizar la grandeza incomparable del Señor. Voy a tomar como referencia el libro del profeta Isaías y quiero en esta noche leerles Isaías capítulo número 40, el versículo número 12 en adelante. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconseja enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Me adelanto al versículo número 17, dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Bueno, vamos a leer hasta allí. Este es un pasaje que lo escogí porque habla del incomparable Dios de Israel. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra del Señor, pero pocas veces nosotros tratamos de profundizar y meditar y reflexionar en ella, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. Muchas personas leen la Biblia, pero no la escudriña toda persona. Entonces, en esta noche yo quiero que analicemos un atributo de Dios. Dios tiene atributos morales, y Dios, aparte de atributos morales, también tiene los atributos naturales. Por lo menos sabemos nosotros los atributos naturales de Dios. Uno de ellos, que Él es todopoderoso, es un atributo que nuestro Dios tiene, un atributo natural. Y quiero que hablemos un poco sobre un atributo de Dios, y es el atributo de que Él es todopoderoso. Es un atributo de nuestro Dios. Y este pasaje que escogimos me parece muy importante para esta enseñanza, y yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Nosotros vivimos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, y muchas áreas en las cuales el hombre hoy en día cada vez avanza más, y a veces nosotros nos asombramos. Pero quiero decirles que lo que el hombre hace es algo insignificante en comparación a la grandeza de nuestro Dios. Y quiero decirles como primer punto de esta enseñanza es lo siguiente: el hombre puede inventar, el hombre puede fabricar, el hombre puede hacer estas dos cosas, puede inventar, el hombre puede fabricar, puede también manipular, llamémoslo así, pero lo que el hombre no puede hacer es crear de la nada. Mire que para todo lo que el hombre hace necesita una materia prima. Por ejemplo, para hacer, vamos a poner un simple ejemplo, para hacer el cemento. El cemento es llamémoslo así, una de las cosas que más se utiliza hoy en día para las construcciones. Pero si usted investiga, el cemento se lo saca de diferentes materiales, de diferentes minerales que lo produce la tierra, y de allí es que se hace el cemento. Pero todo tiene un proceder primario. En este caso, el ser humano utiliza las diferentes cosas que encuentra en la naturaleza, y de allí es que él crea las cosas. Pongamos otro ejemplo. Una persona tiene un automóvil, un carro. El carro, su armatroste está hecho de hierro. Y usted sabe que en una fábrica es donde hacen el armatroste del carro, pero ese hierro del que está hecho el carro, ese hierro es sacado, de una fábrica
pero también su primer proceder, su origen, primero digámoslo así, es de una mina de hierro. De ahí es que sale este material, y este material de aquí es que lo procesan y sacan el hierro, y después el hombre lo utiliza en diferentes cosas. Por decir un ejemplo, el ser humano utiliza el combustible, la gasolina, la CPM, bueno, hay muchos combustibles, pero todos sabemos que se lo saca el petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? Viene debajo de la tierra o lo sacan de debajo del mar. Bueno, de muchos lugares lo sacan el petróleo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el hombre lo que puede hacer es manipular la materia que ya existe. El hombre puede manipular la materia que ya existe. El hombre puede hacerse, digámoslo así, un invento, puede crear un invento y puede hacer algo muy ingenioso. Por ejemplo, hay muchos inventos que han beneficiado a la humanidad. Hay inventos muy buenos, por decir, el que se inventó, vamos a ponerlo así como ejemplo, la bombilla. Este es un invento muy importante y muy necesario. Y sabemos que esto es algo que hoy en día lo utilizamos mucho. Otro ejemplo, el que se inventó, vamos a decirlo así, la bicicleta. Es un invento también muy útil para el ser humano. Pero todo invento que el ser humano haga o todo lo que el ser humano fabrique, vamos a darnos cuenta que tiene una materia prima. El ser humano no puede de la nada hacer las cosas. El único que tiene esa capacidad y ese atributo es Dios. Por eso se le llama todopoderoso, porque para Él no existe necesidad de que exista una materia prima para crear las cosas. Por eso cuando Dios empieza a crear el universo, a crear todo lo que existe, visible o invisible, hay ejemplos, por lo menos en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, encontramos que cuando Dios empezó a hacer la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Podemos mirar que Dios, cuando Él dijo hágase, de la nada empezó a formarse las cosas. Mire que Él no necesita que exista algo. Él solamente con el poder de su boca, Él habla y las cosas empiezan a formarse, empiezan a crear. No así el hombre. El hombre, por más inteligente que haya en este mundo, todos los inventos que el ser humano ha logrado realizar tienen, ¿sabe qué? Que utilizar la materia prima, sea el hierro para hacer un carro, sea el petróleo para la gasolina, sea para hacer un ejemplo, van a hacer un saco, necesitan la lana. Ustedes saben que la lana la sacan de algunos animales como las ovejas. Y mire que el hombre puede inventar, mas no puede crear de la nada. El único que puede crear de la nada es nuestro Dios. Y quiero compartirles, número 2, la creatividad de Dios. Una de las cosas que nosotros a veces no analizamos es la creatividad que tiene Dios. El ser humano es muy creativo, y podemos decirlo que es creativo el ser humano también, porque eso lo hereda de Dios. El ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y el ser humano tiene la capacidad de ser creativo. Por ejemplo, ustedes se cuenta que Dios le ha dado la capacidad al hombre de hacer inventos muy buenos, inventos que han beneficiado a la humanidad. Por ejemplo, el que se inventó llamémoslo así, la nevera. Eso es algo muy útil para usted poder guardar los alimentos, conservarlos. El que se inventó, vamos a poner un ejemplo, la inyección, muy importante para poder, digamos, aplicar medicamentos a una persona que está enferma. Todos estos inventos que yo estoy nombrando son inventos que fueron por personas creativas hechos, y también nacieron a raíz de la necesidad, porque se dice que la madre de todos los inventos es la necesidad, y es cierto. Pero déjenme decirles que la creatividad que tiene el hombre viene de Dios, porque Él es creador. Al ser Dios creativo, sus hijos también son creativos. Y quiero decirles que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Pensamos y decimos: sí, yo tengo un Dios, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Dios que tenemos es el Dios incomparable. Por eso se llama todopoderoso, porque Él es incomparable. Y quiero decirles que
yo hice un estudio y antes de eso quiero leerles un ejemplo en Génesis capítulo 1, versículo 25 al 27. Ahí encontramos un versículo que nos habla de la creación de Dios. Vamos a darnos cuenta que nos habla de una de las primeras creaciones de Dios y son cosas que debemos tenerlas en cuenta también. Dice la palabra de Dios: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según sus especies, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Miramos nosotros que Dios, cuando empezó a hacer la creación de los animales, nos damos cuenta que Dios, Él creó muchísimos animales. Y mire, hermanos, que la creatividad de Dios es muy grande. Estuve investigando, aproximadamente actualmente se han descubierto entre 1.500 entre 1.500.000 a 2 millones de especies de animales diferentes. Hasta el momento, ese es más o menos un cálculo que se hace, que existen entre 1.500.000 a 2 millones de especies de animales diferentes. No estamos hablando de los mismos animales, sino de especies diferentes. Y mire que uno tal vez conoce algunos animales, conoce la vaca, conoce el perro, conoce la gallina. Y uno tal vez hasta por la televisión ha logrado ver muchas veces documentales donde muestran muchas clases de animales. Pero créame que por más que uno haya visto por la televisión, por el internet, uno nunca ha visto todas las especies de animales que hay. Y mire, hermanos, que Dios, cuando creó al hombre, mire que primero Dios creó los animales, luego el Señor creó al hombre, porque ustedes saben que el hombre fue creado después. Y mire que una de las cosas que Dios le dijo a Adán era que él tenía que ponerle el nombre a los animales. Y a veces nosotros pensamos que ponerle el nombre a los animales eso era fácil, pero mire que solamente les voy a decir algo, ¿verdad? Solamente hasta el momento se sabe que pueden, digamos, haber entre 1.500.000 a 2 millones de especies de animales. Pero imagínense que desde Adán hasta el día de hoy se han extinguido miles y miles y miles de especies de animales. Los animales que se han extinguido son muchos. Por ejemplo, investigué uno de los animales que existieron y que se han extinguido son los que se llaman los dinosaurios. Se dice que hubieron entre 1.700 a 1.900 especies diferentes y todavía las que faltan por descubrir. Y mire que aparte de estos animales, muchísimos animales más se han extinguido. Actualmente solamente se dice que hay esta cantidad que les he dicho, pero estuve estudiando y se dice que cada día, cuando investigan esto sobre los diferentes animales, los zoólogos, que son los que se encargan de esto, encontré un dato que me llamó bastante la atención. Y mire que esto nos habla de que nosotros tenemos un Dios creativo. Se dice que cada año se descubren 18.000 especies diferentes de animales. Oiga, 18.000 especies de animales se dice que se descubren cada año diferentes. Mire que desde que Dios creó el hombre hasta el sol de hoy, se siguen descubriendo animales que no se habían descubierto antes, que han estado pero no han sido descubiertos por el ser humano. Y se dice que cada año se descubren 18.000 especies de animales diferentes y según dicen que se tardaría más o menos unos 480 años para terminar de descubrir todas las especies de animales que existen. Mire que hasta el día de hoy no se termina de descubrir todos los animales que hay. Y eso que se han extinguido miles y miles y miles y miles de diferentes especies de animales. Y mire, y Adán tuvo que colocarle nombre a todos los animales. Tal vez usted diría, no, Adán no tenía sino que en el huerto del Edén tal vez pasearse, comer, pero él tenía un trabajo, ponerle el nombre a esa cantidad de animales tantas que Dios hizo, porque no va a pensar que eran 2 o 3 animales los que él tenía ahí nomás al ruedo. Muchísimos animales llegaron ante él para que él les colocara el nombre. Bueno, quiero darles también otra información. Mire que
cuando Dios empezó a crear, porque sabemos que nuestro Dios es creativo, muy creativo, otra de las cosas que Dios hizo fueron los árboles. Dios también creó los árboles. Nosotros sabemos que Él creó los árboles y es algo muy importante. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre él, y fue así. La Biblia nos habla: y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto, y cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Otra de las cosas que Dios creó aparte de los animales fueron los árboles y la hierba. Y mire que yo investigué, se dice que aproximadamente existen 64.100 especies de árboles diferentes. Mire que no estamos hablando de árboles, porque árboles son muchísimos millones los que hay. Hablamos de especies de árboles diferentes, variedades. Y se dicen que hay más o menos 64.100 especies de árboles diferentes. Y mire que también dice la Biblia que Dios hizo un huerto, y ese huerto dice que lo hizo cuando Dios iba a poner al hombre allí. Dios primeramente preparó el lugar donde iba a vivir el hombre, y sabemos nosotros que Él preparó un lugar hermoso que se llamaba Edén, que significa delicia, y allí Dios plantó ese huerto, y dice la Biblia que Él hizo nacer árboles que producían frutas de diferentes tipos y variedades, y que eran ricas, que eran hermosas. Y investigué, se dice más o menos que hay 2000 especies de frutas diferentes. Nosotros a veces creemos que lo hemos visto todo, pero no es así. Mire que la creatividad del Señor es incomparable. Nosotros tenemos un Dios que es maravilloso. Por ejemplo, mire, les doy un dato. Mire que cada persona, cada ser humano tiene huellas dactilares, tanto en las manos como en los pies. Y todos los seres humanos tenemos una huella dactilar, diferente los unos de los otros. En el mundo hay más de 7.000 millones de personas, y todos tenemos una huella dactilar diferente que nos identifica. Mire la creatividad del Señor. También en algunos lugares del mundo donde neva, donde cae nieve, que existen las 4 estaciones, cuando empieza a nevar empiezan a caer lo que se llaman los copos de nieve. Y todo copo de nieve, cuando se lo mira detalladamente con una lupa o con un microscopio, tiene una figura muy bonita. Y todo copo de nieve es diferente el uno del otro, tiene una figura diferente. ¿Qué podemos decir con esto? Que la creatividad de nuestro Dios es una creatividad muy, pero muy grande. Nosotros no alabamos un Dios que, digámoslo así, es un Dios cualquiera. Nosotros alabamos a un Dios creativo. Mire que una de las cosas también que Dios hizo fueron las flores. Sabemos que en el huerto del Edén yo creo que habían flores de toda clase. La Biblia no especifica, pero estamos seguros que habían flores, porque las flores son el adorno, la belleza, la naturaleza. Se dice que existen más o menos entre 400.000 a 270.000 especies de flores diferentes. Mire que a veces nosotros conocemos las rosas, los claveles, los geranios. Bueno, hay muchas flores que uno puede nombrar, pero hay más de 270.000 especies de flores diferentes, con colores diferentes, figuras diferentes. Mire que la creatividad de Dios es muy grande, amados hermanos, es una creatividad enorme. Ahora quiero darles un dato que me llamó la atención. Dios no solamente es creativo para hacer flores, árboles diferentes, animales diferentes, sino que mire, Dios también puede hacer cosas súper pequeñas que tienen vida y que también provienen de su mano. No solamente hace cosas visibles al ojo, sino que también hace cosas invisibles al ojo. Estuve investigando qué es el ser vivo más pequeño que existe. Óigame bien, el ser vivo más pequeño que existe, y encontré que el ser vivo más pequeño que existe se llama nanovio. Le voy a repetir, nanovio. Y se dice que esto es algo demasiado pequeño, llamémoslo así, podríamos decir, es un microbio o una bacteria que, digámoslo en pocas palabras,
es súper pequeño, como decir, es 10 veces más pequeño que una bacteria. Es decir, una bacteria es vista simplemente con un microscopio, pero este ser del que le estoy hablando es 10 veces más pequeño que una bacteria. Eso es algo súper pequeño y según los científicos se dicen que es el ser vivo más pequeño que existe. Mire que Dios tiene creatividad para hacer cosas grandes como para hacer cosas pequeñas y aún así que tengan vida. Por eso es que Él es el Todopoderoso. Muchas personas ignoran la creatividad de Dios y se fascinan tal vez con las cosas que el hombre inventa, pero no se dan cuenta que la creatividad de Dios es muchísimo más grande. También quiero decirles algo que me llama la atención y es lo siguiente. Mire que hablamos de lo más pequeño, vamos a hablar de lo más grande. Hasta el día de hoy, el animal más grande que existe, porque hay animales que existieron y eran gigantescos pero se extinguieron, pero vamos a hablar del animal que actualmente existe y es el más grande. Se dice que es la ballena azul antártica y este es un animal que según los datos llega a medir de largo aproximadamente 25 metros y llegan a pesar hasta 180 toneladas. Mire la grandeza de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios, aparte de crear el agua, de crear los mares, mire que una cosa que es maravillosa mirar cuando Dios empieza a hacer la creación, empieza a hacer los diferentes animales, encontramos nosotros que Dios también hace, la Biblia los llama los monstruos marinos. ¿Y a qué se refiere estos monstruos marinos? Se refiere a aquellas bestias enormes como los animales que les estamos nombrando, como son las ballenas. Nosotros sabemos que Dios creó en el mar, dice así, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Génesis 1:21. Y el ejemplo que les pongo, la ballena, y miren, el primer ser que les nombré, el más pequeño, Nanobio, 10 veces más pequeño que una bacteria. Y ahora imagínense en comparación de la ballena azul, que es uno de los animales más grandes, es un mamífero. Miren la grandeza de Dios, puede crear un ser vivo diminuto, súper diminuto, hasta puede crear un ser muy grande, muy monstruoso. Y eso que no vamos a entrar en detalles de los monstruos que existieron. Por ejemplo, en el 2004 los que se encargan de investigar fósiles de animales prehistóricos descubrieron en Argentina, en el año 2004, descubrieron los fósiles de un animal que le dieron un nombre y se llama Patagotitán. Oiga lo que se llama Patagotitán. Y este monstruo se dice que llegó tal vez a medir, es una aproximación que ellos dan, dice que llegado tal vez a medir 20 metros de alto, 40 metros de largo y tuvo que haber pesado tal vez entre 50 a 120 toneladas. Este no era un animal marino, este era un animal que caminaba sobre la tierra. Y mire que la Biblia inclusive habla de estos monstruos, por lo menos usted puede encontrar en el libro de Job, capítulo 40, versículo 15 en adelante, la Biblia nos habla del Bemó. La Biblia nos habla de un monstruo que se alimentaba de hierba y vivía junto a los ríos. Y dice que su fuerza estaba en su vientre y en sus